Bienvenidos. En esta oportunidad trabajaremos el módulo número 4 de Microsoft Access, base de datos. Hoy en día, nosotros que hacemos el uso diario, ¿no? Que todos los días hacemos uso del Internet, estamos nosotros procesando nuestra información, ¿no? Desde, por ejemplo, que tú accedes a un servicio como Facebook y comienzas a subir tus fotos, a realizar comentarios, ¿no? Sobre publicaciones, o tú mismo a publicar algo, seguir a una persona, ¿no? Y todas las acciones que podemos hacer, todo eso se va almacenando, ¿sí? Se va almacenando la información, se va actualizando. O también se pueden eliminar, ¿no? Porque por ahí tú haces una publicación, tal vez el día de ayer lo hiciste y tal vez el día de hoy, ¿no? Decides no, bueno, tal vez lo quieres eliminar, bueno, también, ¿no? Estás ahí actualizando de esa manera. Eh, También haces tus búsquedas, ¿no? Ahí, por ejemplo, necesitas información, ¿no? Sobre algo de tu interés y haces tus consultas y obtienes, ¿no? La información que necesitas, ¿no? Mediante video, mediante imágenes, documentos y demás. Las bases de datos son un amplio abanico de datos que se recogen y todo esto va a estar organizado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acceder de una manera más sencilla a él. Eh, para poder nosotros gestionar o administrar, ¿no? Una base de datos, hacemos uso de un sistema de gestión de base de datos. Y pues eso comúnmente pues lo hacemos, ¿no? Con aplicaciones o tal vez por ahí mediante un sistema personalizado, con la cual, ¿no? Se conecta a una base de datos y pues realiza la gestión. Eh, pero a nivel básico, ¿no? Para más o menos comprender esto, eh, existe existen aplicaciones como lo que vamos a aprender a continuación, ¿no? Microsoft Access, que es un gestor de base de datos, donde ustedes pueden crear sus propias bases de datos. eh, a partir de esa información, registrar eh, datos, ¿no? Pueden ser datos reales, y luego procesar esos datos, ¿no? Hacer consultas, hacer reportes, formularios y otros, ¿no? Que nos facilitan el procesamiento de información. Podemos procesar miles y miles de datos, ¿no? Y obtener lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a abarcar, ¿no? En este módulo número 4? Acá lo tenemos de forma resumida, lo que se va a abarcar, que es introducción a Access y la administración de tablas, relaciones entre tablas y también consultas, consultas de acción, a diseñar formularios, importar, exportar informes, realizar informes y macros en Access. Y también la programación VBA en Access. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar nuestra primera sesión que trata sobre introducción a Access, organización de base de datos y tabla de datos. Estábamos nosotros hablando, ¿no? Y estaba preguntándonos sobre qué es una base de datos. Y ya de manera sintetizada aquí lo tenemos, ¿no? Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. ¿Ya? Comúnmente es así, ¿no? Por ejemplo, nos vamos al municipio y realizamos un trámite, ¿no? Y esos trámites, pues, no lo realizan mediante sistemas, ¿no? Sistemas informáticos, ¿ok?
Igual, ¿no? En la RENIEC por ahí nosotros vamos, ¿no? Por ejemplo, a sacar nuestra libreta o a sacar un duplicado, ¿no? Realizar ahí algún trámite, pues igual, ¿no? Se lo hace mediante un sistema informático. ¿Qué es el Microsoft Office Access? Es un sistema de gestión de base de datos, incluida en las ediciones profesionales de la suite de Microsoft Office, ya que comúnmente no está disponible, ¿no? Por ejemplo, tú te compras una computadora que ya te llega con el Office, comúnmente no está ahí, ¿no? Pero sí en la versión profesional, ¿ya? Él mismo te ayudará a organizar y administrar un buen número de registros. Con esta herramienta también podrás diseñar aplicaciones que se puedan emplear en Access en la modalidad backend. ¿Ya? Eso quiere decir, mediante un formulario, directamente en el formulario podemos nosotros hacer las consultas, registros, eliminar, actualizar y varias acciones que van a afectar a la base de datos. ¿Cómo iniciamos el Access? Botón inicio y escribimos Access con doble C y doble S al final. Voy a ingresar, ahí está. Eh, Otro es doble clic, bueno, si tenemos por ahí el icono en el escritorio, doble clic y accedemos al Access. Cerrando el Access, pues en la ventana, en la X o al F4, o clic derecho en la barra de títulos, cerrar, ¿no? Para cerrar la aplicación. Vamos viendo la pantalla principal del Access. Entonces, miren acá, yo lo he abierto. Y esta es la pantalla principal, ¿no? Del Access. ¿Okay? Desde ahí, pues, puedes empezar a crear una nueva base de datos, trabajar por ahí con algunas plantillas. Si ya antes has trabajado, acá te van a ir saliendo, pues, los proyectos, ¿no? Que has ido creando en Access. Eh, si quieres abrir un archivo de Access por acá, abrir y luego lo buscas en tu computadora donde se encuentra. A ver, primero, vamos a aprender a crear una base de datos. ¿Ya? Por ahí se parte todo, ¿no? Primeramente, en Access lo primero que debes de hacer es crear tu base de datos. ¿Bien? Entonces, en la pantalla principal, acá tenemos los pasos, eh, vamos a hacer clic en el icono de base de datos en blanco. ¿No? Esto quiere decir acá, ¿no? Base de datos en blanco. Clic, ya está. Luego te va a salir esta pequeña ventana y acá te va a pedir, ¿no? El nombre y la ubicación de la base de datos, ¿no? Para este ejemplo, colocar DD subguión personal y guardarlo en una carpeta del disco D. Tal vez ustedes en el disco D o en L también puede ser, tienen por ahí una carpeta, ¿no? Donde están guardando, ¿no? Todos los ejemplos, ¿no? Que hacemos en cada uno de los módulos, ¿no? Tal vez. ¿Ya? Ahí puede ser, ¿no? Que lo puedan ustedes guardar. ¿Ya? A ver, entonces dice BD personal. Entonces borro acá el nombre. BD su guión personal. Y para la ubicación, acá al costadito, tienes ahí un icono de carpeta. Ahí hago un clic. Y luego puedes buscar donde deseas guardar. Ya, a ver, voy a crearme una carpeta ccpic. Y acá, ejemplos access. Ya, ahí voy a guardar. PD personal. Y aceptar. Ya está, con eso ya indiqué la ruta. Y por último, crear. Por acá, el botón crear. Hago un clic.
y ya está. Así de simple y fácil se crea una base de datos. Vamos a ver el entorno gráfico del Access para empezar. Identificamos, ¿no? La pantalla principal. Tenemos en A las herramientas de acceso rápido que están por acá arriba, para guardar, para deshacer, para rehacer. Tenemos en B la barra de título que está por acá, donde sale el nombre de base de datos y donde está guardándose, la versión de tu Access. En C tenemos control, los botones de control, ¿no? Minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. Luego nos menciona en D el menú archivo, ¿no? Por acá. Ingresas ahí y vas a disponer, bueno, de esta pantalla, la pantalla inicial, bueno, cuando abriste el Access, te salía esta pantalla. Entonces puedes acceder otra vez acá para poder, no sé, crear un nuevo proyecto o guardar el proyecto actual, guardar como, imprimir. Luego en E tenemos las cintas de opciones, ahí en inicio, crear datos externos, herramientas de base de datos y otros. ¿Ok? Ya conforme vamos a ir aprendiendo en diversos contenidos, ¿no? En las sesiones, vamos a ir utilizando, ¿no? Diferentes herramientas. Luego en F, las herramientas en sí o los comandos, ¿no? Que son todo lo que vemos aquí. Algunos ya, el tan solo mirarlos ya saben qué hacen, ¿no? Por ejemplo, esta parte de acá, que esto lo han visto en la mayoría de aplicaciones, ¿no? Las herramientas de formato, ¿no? Para tipo de letras, tamaños, colores, estilos. Luego en G tenemos el panel de contenidos. A este lado, ¿no? Donde va a ir saliéndome todo lo que voy creando, ¿no? Si voy creando tablas, acá te va a ir saliendo todas las tablas. He creado formularios, aquí, ¿no? Informes, consultas, todo lo voy agregando a este lado, ¿no? Luego tenemos GH, el editor de tabla, es lo que estamos viendo en este momento. Parece, ¿no? Una tabla parecida a Excel, ¿no? Algo parecido. Y ahí nosotros vamos a ir agregando los campos y todos los registros, ¿no? De nuestra base de datos. En I tenemos el explorador de registros, esta parte de acá, ¿no? Desde acá podemos ir accediendo a un siguiente registro, podemos buscar algún registro. Y en J, los modos de vista, ¿no? Ahí tengo la vista datos, vista diseño, ¿ya? Voy a cambiar. Más bien, cuando a veces cambias, te va a pedir acá nombre de la tabla, ¿ya? De momento lo voy a dar cerrar, ¿ya? De momento lo voy a dar. Listo. Y bueno, ese es el entorno de trabajo de Axis. Ahora, vamos a ver el siguiente punto. La tabla de datos. ¿Qué es una tabla de datos? Una tabla de datos es un objeto que define y se utiliza para almacenar los datos o los registros. Una tabla contiene información sobre un tema, un asunto en particular, que pueden ser, por ejemplo, los clientes, los pedidos. Las tablas contienen campos, ¿no? Que almacenan los diferentes datos, como el código del cliente, el nombre del cliente, la dirección, teléfono y demás. Y al conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina registro o tabla, o sea, todo eso junto, ¿no? El nombre, la dirección, fecha de nacimiento, todo eso hace un registro o fila. Y así todos los campos de un cliente forman un registro. Todos los datos de otro cliente forman otro registro. ¿Ok?
¿Cómo se crea una tabla de datos? Tenemos las siguientes formas, ¿sí?, de crear. A ver, vamos a aprender la primera forma. Disponer de la tabla inicial, ¿no?, la que tenemos en este momento. ¿Sí? Ahí, tabla 1. Y después de crear la base de datos y abrirla, disponemos de una tabla vacía, ¿no?, que es la que tenemos a continuación. Aquí nuestra tabla vacía. Haga un clic derecho en la pestaña de la tabla vacía y opción guardar. Eso quiere decir acá. Clic derecho, aquí mismo, y luego guardar. Y te va a pedir para empezar un nombre, ¿no? ¿Qué nombre le vas a poner a esta tabla? Y acá en el siguiente paso recomienda ponerle personal. Tabla personal. Enter o aceptar. Ya está, ¿no? Ahí está el nombre de la tabla personal. Y entonces hasta ahí hemos aprendido a crear una tabla. Ahora vamos a crear una tabla desde el modo hoja de datos. Ir a pestaña crear tablas y tablas. Entonces, crear tablas y tabla. Ya está. Ahí está, mira, crea una segunda tabla. Se abrirá nuestra tabla en modo hoja de datos. ¿Listo? Y podemos nosotros ingresar directamente los campos. ¿Ya? Aquí mismo. A ver, miren, acá. Haga clic para agregar. Por ejemplo, ¿qué vas a agregar? Tal vez un número, tal vez una moneda, un texto corto. A ver, acá texto corto. ¿No? Podría ser, no sé, a ver, apellidos. Enter. Luego acá otro campo, a ver, otro texto corto. Nombres. Vamos a poner otro texto. DNI. Y listo. Ya no quiero más, un clic y ahí está. Y así, acá directamente estoy creando mi tabla y ya estoy a la vez creándolo con sus campos. ¿Ya? Lo que he hecho en este momento es crear también ya los campos, ¿no? Vemos que por defecto me generó un campo ID y yo simplemente a partir de él he creado apellidos, nombres y DNI. Nada más. ¿Ya? Y bueno, guardarlo también, pues no hay que guardar. Eh, y derecho, guardar. Y acá me va a pedir el nombre, ¿no? Pero voy a poner trabajadores. Aceptar. Y ya está, ya creé una segunda tabla. Tercera forma. Ir a la pestaña crear tablas y diseño de tablas. Mira, me voy acá a crear tablas y diseño de tablas. Y mira cómo me sale ahora para crear la tabla ya con los campos. Y acá empiezo a colocar, ¿no? Ahora, una característica de la mayoría de tablas, pero no necesariamente todas, pero sí, la gran mayoría debe de poseer un ID. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle acá ID, ¿ya? Luego acá tipo de dato,
Esto va a ser uno de autonumeración, ¿ya? El ID va a ser autonumerado, ¿no? Quiere decir esto, ¿no? Registro 1, ID 1. Registro 2, ID 2, ¿no? Y así. Luego, acá debajo, puedo colocar otro campo. Si, por ejemplo, voy a hacerme una tabla para almacenar los datos de libros, ¿no? Título o código, ¿no? Tal vez. Código eh, de libro. Código libro. Es recomendable no ponerle mucho texto, ¿no? A los nombres de campos. Algunos abrevian, no ponen cod libro, cod su guión libro. ¿Ya? Acá el tipo de dato que va a ser un texto, va a ser un número, una fecha, una moneda. No, en este caso va a ser un texto corto. Ahora título, título libro. Ya, igual un texto corto. Editorial, tipo texto corto. Tal vez número de páginas. Eso sería pues, un número, ¿no? Tipo nombre. Y así, ¿no? Yo puedo ir creando todo. Estos son los campos, ¿no? Que yo voy a registrar, ¿no? En este caso, del libro, ¿ok? Y ahora voy a guardarlo, ¿no? Clic derecho, guardar. Y lo voy a poner acá. Libros, por ejemplo. Aceptar. Allá. Cuando creas por este método, cuando te dice esto, ¿no? No hay ninguna clave principal. Es una recomendación, ¿no? Que debe tener una clave principal, ¿ya? Ahora, no necesariamente, no todas las tablas deben de poseer una clave principal. ¿Y para qué es esto? ¿Qué me permite, no? La clave principal. Con esa clave principal tú vas a poder, identificar a esta tabla y posteriormente hacer unas relaciones, ¿no? Con otras tablas, ¿ok? Entonces sí, yo le voy a decir, ¿no? Desear, sí. Y le va a colocar por defecto al primero, ¿no? Al ID, ¿no? Ahora sí vuelvo a guardar. Y ahí está. O lo cierro, ¿no? Y ahí están 3 libros. Lo abro otra vez y ahí está. Ya está creada mi tabla. Ya entonces hemos aprendido las formas de cómo crear tablas. Bien. Ahora, ingresando los campos a mi tabla, ¿no? He creado ahí, eh, o registro, ¿no? Ingresando los registros, ¿no? Eh, Realizamos el siguiente proceso. Directamente agrega los campos que necesites, ¿no? O sea, por ejemplo, el ID, nombres, apellidos, DNI, cargo, categoría. En una tabla trabajadores. Ya. A ver. Vamos a borrar, también vamos a aprender a borrar las tablas que ya tenemos. Por acá, clic derecho, eliminar. Ya, clic derecho, eliminar. Y clic derecho, eliminar. Listo. Ya eliminé todas mis tablas. Y voy a crear otra vez, para reforzar, el proceso de cómo crear mis tablas. Desde modo hoja de datos, ¿no? Nos recomienda. Es crear tablas y diseño de tabla, ¿no? Ah, perdón, hoja de datos, ¿no? Está pidiendo hoja de datos. Hoja de datos es aquí. Crear tabla directa. Esta es la hoja de datos. Ya, entonces desde ahí vamos a hacerlo, ¿ya? ¿Y qué nos está pidiendo? ID ya está. Ahora vamos a agregar nombres. Entonces por acá, el campo. Nombres. Eso también es muy importante, ¿ya? Cuando tú comienzas a crear tu base de datos,
Primero, ¿no? Tienes que saber qué datos vas a almacenar y también saber identificar qué tipo de valor va a almacenar ese campo, ¿ya? Cuando me refiero a campo, me refiero a la columna, ¿sí? A la columna, ¿listo? Y cada columna en tabla tiene, pues, su campo, ¿no? Que en palabras sencillas y entendibles es como decir el título de la cabecera, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Y con eso ya sé qué es acá, ¿no? Por ejemplo, el correo, ¿no? Entonces, solamente veo que dice correo, yo sé que acá tengo que ingresar todos los correos, ¿no? Solamente correos, y así, ¿no? Si dice por acá fecha de nacimiento, yo debo ingresar todas las fechas de nacimiento, ¿ya? Algo así. Entonces, me dice primero acá nombres. Entonces, nombres, pues, texto, ¿no? Eso acá y texto corto. Y le pongo nombres. Ya está. En la siguiente, me pide apellidos. Entonces, yo debo de saber, ¿no? Si apellidos es un texto, es un número, es un texto corto. Ya está. Pongo apellidos. El siguiente, DNI. DNI será texto o número. Eso también hay que también darnos cuenta de eso, ¿no? Aparentemente pareciese que DNI pues un número, ¿no? Pero nada, realmente saber si es un número, tú piensas, ¿vas a operar el DNI? ¿Vas a sumarle? ¿Vas a restarle? ¿Vas a multiplicarle? No. Entonces trátalo como un texto, ¿ya? Eso tienes que tener en cuenta, ¿ya? Si vas a hacer operaciones con él, ya. Por ejemplo, ¿con cuál puedo hacer operaciones? Un sueldo, ¿no? Ese sí, tiene que ser necesariamente un número, ¿no? Porque eso, con eso yo voy a operar, por ahí le voy a sacar tal vez, no lo sé, algún descuento, una bonificación, no lo voy a hacer. Operaciones. Ahí sí, bueno, necesariamente tiene que ser un número. Ok, entonces, texto. Texto corto para el DNI. Ya, ¿qué sigue? Cargo. Cargo también, por ejemplo, ¿a qué se dedica, no? Docente, ingeniero, un texto corto. Y categoría. Categoría igual, otro texto corto. Ya está. Muy bien. Guardar la tabla, ¿no? Con el nombre trabajadores. Derecho, guardar. Le colocas trabajadores. Ya está. Luego, agregue los registros a tu tabla. Acá les he puesto una serie de registros. Vamos a agregar los 5 primeros. ¿Ya? Para no demorar mucho. A ver. El ID no se ingresa. ¿Ya? Como ya les había dicho, comúnmente acá en las bases de datos y en nuestras tablas que vamos creando, la mayoría va a tener una columna identificadora, ¿no? Que es el ID. Y ese ID es autonumérico, ¿no? Se va a ir autogenerando según tú vas creando cada registro. ¿Ya? Entonces, ahí tú no vas a escribir nada, tú escribes desde nombres, ¿ya? Entonces, nombres, Aquiles, tab, le doy para escribir los apellidos, Berrocal Rodríguez, tab, luego el DNI, 039 21 8 19, tab, cargo asistente administrativo, categoría A. Enter, tab para el siguiente, este nombre, ¿no? Cecilia. Mira, date cuenta. Eh,
el ID, como verás, se va escribiendo, ¿no? Ya el anterior era 1, ahora es 2, se va autogenerando, ¿no? Y así, vamos llenando, a ver, los 5 primeros. Ok. Ahora quiero guardar lo que avancé. Tú lo puedes cerrar por acá. ¿Deseas guardar cambios? Sí. Y ya está guardado toda esta información. Por si acaso puedo verificar, abro trabajadores, doble clic y ahí salen tus registros que has creado en esta tabla. Ok. ¿Qué pasa cuando eliminaste un registro y luego eh, agregas otra vez ese mismo registro? El ID ya no lo va a contabilizar, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque en sí lo que hace Access es, como decir, lo está almacenando, ¿no? Y tal vez en algún momento tú quieres acceder a eso que has eliminado. ¿Ya? Es lo que hace. ¿Sí? Por ejemplo, que he eliminado, y yo al momento de escribir otra vez, mira, pues ahora me está saliendo desde el 7, ¿no? Me debería salir desde el 5, ¿ya? Entonces, ¿cómo se arregla esto? Si tú quieres que otra vez haga su conteo normal, tiene que eliminar eso que, como decía, va generando un historial de Access, ¿ya? Y eso va haciendo que también la base de datos sea más pesada. Entonces hay que irse acá, herramientas de base de datos y compactar y reparar base de datos. ¿Ya? Es lo que hay que hacer para que limpie todo eso. ¿Ya? En herramientas de base de datos. Listo, habilitar, ya está. Para hacer eso ya lo limpiamos. ¿Sí? A ver, también lo voy a eliminar. Ya está. Ahí está. Otra vez. Listo. Y ahí está, ¿no? Y así se corrige, ¿ya? Esos casos cuando uno elimina con clic derecho por acá, eliminar registro y para que el ID se restablezca hay que hacer eso. Compactar, reparar base de datos. Desde el modo vista diseño, agregamos los campos y el tipo de datos que se requiera. ¿Ya? Le vamos a crear acá otra tabla, pero desde el modo diseño. Entonces, crear, diseño de tabla, y acá vamos a crear lo siguiente. ID, que va a ser autonumérico, autonumeración, oficina, otro campo, que va a ser texto corto, luego otro campo, ubicación, otro texto corto. Estableceremos la clave principal. Para eso se hace un clic derecho en el campo ID y opción clave principal. ¿Ya? Entonces nos vamos acá al ID, clic derecho y opción clave principal. Y va a salir una llave al costado, ¿no? Del ID. Eso significa que eso ya es una clave principal, ¿no? Una característica también de una clave principal es que ese valor no se puede repetir. ¿Ya? Si por ejemplo hay el 1, no puede haber otro 1. Está el 10, no puede haber otro 10. ¿Ya? Guardamos la tabla con el nombre oficinas. De derecho, guardar oficinas. Ya está. Cambiamos a modo vista de datos y agregue los registros a su tabla. ¿Ya? Vamos a agregar estos registros. Entonces, a la vista, hoja de datos, ahí estoy.
o vista datos y vamos a agregar todos estos registros, ¿ya? Estos sí los vamos a agregar todos, ¿ya? Entonces empezamos en oficina personal. Recuerden que el ID no lo escribimos, piso 1. Y así vamos agregando todo lo demás. Muy bien, ya terminé de agregarlo. Hasta que tú lo cierres. Y si te sale un mensaje, le das guardar. Si no te sale, también se guarda. Mira, ahí está guardado. Vuelvo a entrar. Me aseguro que está guardada. Ahora, luego de haber ingresado, pues, ¿no? Todos esos registros, vamos a trabajar esto de las propiedades de los campos. ¿Ok? Ahora vamos a ver las propiedades de campos. Esta propiedad se utiliza para personalizar la forma de presentar los datos en pantalla o en un informe. ¿Ya? Eh, pasos previos. Ya, acá vamos a crear una nueva base de datos. ¿Ya? Entonces, esta base de datos que hemos practicado, ¿no? Y todo así, la creación de tablas, creación de campos, agregar registros, ¿ya? Todo eso hemos trabajado, ¿no? En la base de datos de personal. Ahora voy a cerrarlo, ¿sí? Me voy acá a archivo, cerrar, ¿ya? Y voy a empezar otra vez creando una nueva base de datos. Clínica Esperanza. Archivo, base de datos en blanco, ¿sí? De paso que reforzamos cómo crear base de datos. Nombre, Clínica Esperanza. Ubicación, ya, ustedes decidan dónde guardarlo. Yo en mi caso lo voy a guardar por acá, donde he creado CCTIC, ejemplos access. Ahí está. Y crear. Entonces, en primer paso, ya está creada mi base de datos, Clínica Esperanza. Ahora, crear la tabla pacientes con los siguientes campos y formatos respectivos. ¿Eh? Acá estoy viendo los campos, mira, todos los campos. ¿Y qué formato va a tener? Ok. Entonces, yo te recomiendo que lo hagas esto en la vista diseño. ¿Ya? Así que estoy acá y voy a cambiar la vista diseño. Por aquí abajo, diseño. Y si me pide ya nombre, le pongo, ¿no? Porque ahí me dice nombre pacientes. Voy a hacer el nombre de la tabla. Y ahí estoy. Para empezar, ¿no? El ID paciente. ID, le voy a agregar paciente. Costado. Ya está. Esa va a ser mi clave principal. Luego tengo nombres. ¿Qué tipo va a ser? Texto corto. Luego tengo apellidos. También texto corto. Luego tengo sexo. Texto corto. Luego tengo fecha de nacimiento. Y eso va a ser fecha, hora. Luego tengo DNI. Texto corto. Celular. Texto corto. Ok. Ahora, por acá, en la siguiente parte, vamos a establecer los tamaños del campo. A ver, empezamos con el ID, entero largo. Mira, ¿cómo se hace eso para el tamaño del campo acá?
Voy seleccionando otra vez este campo. Y acá abajo, miren la parte de acá abajo, voy a tener, ¿no? Una tabla, me muestra una tabla y ahí están las propiedades de los campos. En el caso del ID no voy a poder cambiar nada, ¿ya? Pero ya veo que acá está en entero largo, ¿no? Y acá me pide entero largo. Queda ahí. Nombres, 100. ¿Para qué sirve esto de la propiedad del campo en cuanto a tamaño? Eso quiere decir la cantidad máxima de caracteres que se pueden ingresar en el campo, ¿ya? Es importante darle un límite, ¿no? Entonces, nombres, y por acá tengo para la cantidad. Por defecto está en 255. Yo le voy a poner así. Cambio, borro, 100 y enter. ¿Ya? Acá abajito. No te olvides, por acá abajo está. Selecciono el campo y verifico acá sus propiedades de los campos. ¿No? Apellidos, me está pidiendo 255. Entonces, ya está con 255, no lo voy a cambiar. Sexo, el sexo lo voy a poner con 1. ¿Y por qué con 1 dirán, no? Porque solamente voy a poner, pues, no, M o F. 1, ¿no? Fecha de nacimiento. El formato, acá también tengo para las fechas. Y le voy a poner, a ver, ¿qué fecha me puso? Formato fecha. Eh, fecha corta le voy a poner. Acá, fecha corta. DNI, que me pide, bueno, los DNI pues no sabemos que el máximo, bueno, los caracteres no en sí son 8. 8. Celular, 9 caracteres. Ya. Muy bien, entonces con esta parte he hecho el tamaño de los campos, ¿correcto? Ahora, está pidiendo el formato. ¿Qué viene a ser el formato? Es el diseño de presentación para el campo. ¿Ya? Ya hemos hecho esto, hemos creado la base de datos, hemos creado nuestra tabla pacientes, ¿sí? Y bueno, sí, de lo que es formato, viene a ser puesto, ¿no? Que hemos visto acá, ¿no? Del tamaño y todo eso. Ahora, otro ejemplo de formato, como indica acá, es aplicarle máscaras de entrada, ¿ya? ¿A cuál le vamos a aplicar? A las fechas de nacimiento, ¿no? Para que salga con esta máscara, ¿ya? Como los espacios para la fecha. ¿Ok? ¿Cómo se hace, no? Ya hemos creado nuestra base de datos y, bueno, en nuestra base de datos aplicaremos una máscara de entrada a la fecha de nacimiento. Así que debemos ubicarnos en fecha de nacimiento. ¿Ok? Ahí está. En el campo, fecha de nacimiento. En modo diseño, ¿sí? Estoy en este momento en modo diseño. ¿Ya? Y en el propiedades ubicarse en máscara de entrada. Aquí está. Está debajo de formato. Máscara de entrada. ¿Ok? Y en sus botones de configuración escogeremos lo siguiente. A ver acá. Máscara de entrada, para acá tiene, ¿no? Para el botón de configuración. ¿Deseas guardar? Sí. Vamos a darle sí. Y me va a salir lo siguiente. Ya, ahí tenemos otra vez, ¿no? Para escoger. Le voy a poner ahí en fecha corta. ¿Ya? Cogemos fecha corta y clic en siguiente. Ya, en esta ventanita es un asistente, ¿no? Lo que nos ha salido. Clic en siguiente. Ahí tenemos. Nos selecciona el carácter de su guión, ¿no? Acá abajo. Bueno, si es que ya está en buena hora, ¿sí? Pero si no estuviera, y tú lo puedes seleccionar. El su guión.
clic en siguiente y finalizar. Entonces al hacer eso ya le hemos dado ahí una máscara de entrada, ¿no? Que va a salir con esas simbologías. Momento de agregar la fecha. Ahora a continuación veremos el título del campo predeterminado. Aquí. Esos títulos son unas etiquetas para el campo cuando uno desea o se usa para las vistas, ¿ya? Para una vista. ¿Listo? Am, a ver, por ejemplo, acá en nombre, nombres, o nombre del paciente. Sí. Eso no es indispensable colocarlo. Ya pues podemos eh, eh, agregar también esos valores. Tampoco es indispensable. Valor predeterminado. Genera un valor predeterminado para el nuevo campo. ¿Ya? O sea, esto quiere decir que si yo pongo acá un valor, ese valor va a estar por defecto, ¿no? Agregado cada vez que crees un nuevo registro, va a tener ese valor. ¿Ya? Ahí podemos agregarlo. La regla de validación. También se pueden aplicar reglas de validaciones. ¿Ya? En esas reglas de validación es para comparar los campos que se van a ingresar. ¿No? Por ejemplo, a ver, solo permitir el ingreso de valores igual o superiores a 1000. ¿Ya? Que podría ser en los sueldos, bueno, en los sueldos. Y eso lo podemos hacer en la base de datos del personal. ¿Sí? Pues miren, esto que hemos estado haciendo, de momento lo podemos guardar. ¿Ya? Y podemos abrir el BD personal del anterior que hicimos. ¿No? BD personal. Ahí se acuerdan que habían trabajadores, ¿sí? En trabajadores. Eh, nosotros podemos agregar ahí tal vez un nuevo campo de sueldo, ¿ya? Y ahí agregar la regla de validación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, tal vez acá en los trabajadores, ¿no? Le podemos agregar acá una nueva columna, sueldo, de tipo número, ¿ya? Sueldo. Y voy a cambiar a vista diseño, ¿ya? Y acá lo tengo el sueldo. Y acá puedo trabajar, ¿no? La regla de validación. Aquí, ¿no? Las propiedades, ahí veo regla de validación. Y ahí le puedo poner, ¿no? La regla sería mayor o igual a 1000. Mayor igual 1000. Enter. ¿No? Esta es la regla de validación. Y texto de validación, tú le puedes poner ahí un mensaje personalizado, ¿no? Debes ingresar valores desde 1000 en adelante. Ya. Entonces ahí estás creando tu regla de validación, ¿ya? Usas esos símbolos de comparación que usabas en Excel, ¿no? Mayor igual, menor igual, diferente, igual. Puedes aquí también utilizarlos, ¿no? Reglas de validación. Guardar y agregar un nuevo registro, ¿no? Para probarlo. ¿Listo? A ver.
Ah, acá vamos a tener un problemita, ¿no? Como hemos agregado un nuevo campo de convalidación, las, las anteriores nos va a sacar como inválidos, ¿no? Porque no se ha puesto nada, ¿ya? Acá nos está preguntando, es posible que el proceso consuma mucho tiempo. Ya, le vamos a dar, miren, para que no nos genere este problema, vamos a darle cancelar y lo voy a eliminar, ¿ya? Lo voy a eliminar. Ya, y voy a guardarlo así como está. Eliminarlo mejor. De limpio. Guardar. Ya. Entonces, mira, lo voy a hacer sin regla de validación otra vez. ¿Ya? Por acá, ¿sí? Número, sueldo. Perdón, perdón. ¿Sí? Eso. Oficinas. Trabajadores acá. Acá, mira. Sueldo. Como digo, acá ya he agregado antes. Por ejemplo, acá hay 1000, 1500, 1400. Pero lo correcto sería, pues, no, antes, ¿no? Como ya acá ya agregué, imagínate, ahora vas a agregar algo con una regla de validación. Y lo anterior, ¿qué va a ser de lo anterior? Ya desde ahí ya que aplique la regla. ¿Ya? Ahora sí, miren. Voy a regresar acá a vista diseño y ahora sí le voy a poner la regla de validación a este campo. Mayor, igual, 1000. Sí, ya está. Regreso acá y podemos probar. A ver, por ejemplo, ¿quién seguía acá de la lista? Ah, sería Jorge Armas. Armas que Valdivia con su DNI 095 0265 4. Presidente A, categoría, y su sueldo, a ver, simplemente para efectos de probar nada más. Mira, no me permite. Ahí sale la regla de validación, ¿no? Mire, mayor igual, mire. Entonces, acepto y ahora, por ejemplo, lo voy a actualizar. Ya le voy a poner ya mayor. Y ahora sí me lo acepta. Mayor a 1000 sí me lo acepta, ¿no? Pero menor a 1000 no me lo acepta, ¿no? Porque ya tiene una regla de validación. ¿Ok? El texto de validación también ya les expliqué. Eso es qué mensaje quieres que te salga, ¿no? Y eso se colocaba acá, pues, ¿no? Debajo de la validación. Ahí tienes para el texto de validación. Requerido. Hace obligatoria la entrada del campo. De momento, nosotros cuando vamos a estar aquí agregando información, no sé si se han dado cuenta, mira, tú puedes dejar vacío alguna información y no pasa nada, ¿no? Lo puedes dejar vacío o agregar solamente una parte. A ver, por ejemplo, ¿no? A ver, la 7, Miriam, y acá sí de todas maneras, ¿no? 1300, por ejemplo. Pero mira, y puedo seguir agregando al otro, y acá no he colocado apellidos, DNI, cargo, categoría, y normal me permite seguir agregando, pero
En ocasiones necesitamos que unos datos sí o sí tienen que ser agregados, pues, ¿no? Entonces, acá tienes la parte que habla de requerido, ¿ya? Con eso podemos hacer que estos datos sí o sí se tengan que ingresar, ¿ya? Que la información sea obligatoria, ¿ok? A ver, lo voy a terminar de agregar a esta persona. Miriam Asmas Valdivia también. A ver, esto de requerido que les estaba indicando en esta parte, acá, eh, lo tenemos en lo siguiente, ¿no? Mira, eh, voy a usar acá otra vez la vista diseño y, por ejemplo, acá en nombres, por acá está, ¿no? Requerido, mira, está en no. Y es por eso que normal tú puedes dejar vacío, pero tú al ponerle sí, necesariamente tiene que llenarlo, si no, no permite, ¿no? Ahora vamos a probar, ¿sí? Para el nombre, voy a guardar, y ahora, por ejemplo, voy acá a agregar uno nuevo, ya, a ver acá, 200, y ahí me sale, ¿no? Escriba un valor para trabajadores nombre. Tienes que colocar sí o sí un valor, no puedes dejar vacío, ¿ya? Pues ahí está funcionando requerido. Permitir longitud cero, si el campo puede ser cero o no, ¿ya? Eso también, ¿no? Está por aquí. Igual, ¿no? En sus propiedades. Aquí, ¿no? Si es que se puede dejar una longitud de cero, ¿ya? Está en sí, ¿no? Pero también yo puedo cambiarlo, ¿no? A no. Mostrar control. Muestra el tipo de control que se utiliza al momento de ingresar el campo de registro. Mostrar control. Ya, ese es más útil cuando, por ejemplo, queremos colocar una lista del sexo, por ejemplo, ¿no? Acá tengo, acá me he puesto, ¿no? Lo voy a cerrar y voy a regresar a mi otra tabla de Clínica Esperanza, ahí sí creo que he colocado. Si es que les sale en algún momento, cuando ustedes van abriendo sus bases de datos, este mensaje le van a dar ahí en habilitar. ¿Ya? Acá, miren, estoy regresando a la otra base de datos de Clínica Esperanza y acá voy a trabajar en vista diseño y acá en sexo, ¿no? Y vamos a ver esto de control. Seleccionamos el campo sexo, nos vamos a propiedades y nos vamos a búsqueda. Miren acá, estamos acá en general, pero también tenemos acá búsqueda. A ver, ingresa acá búsqueda, estando seleccionando el campo de sexo. ¿Ya? Y en la propiedad mostrar control, escoger la opción cuadro de lista. Acá tiene cuadro de texto, yo voy a ingresar y lo voy a cambiar por cuadro de lista. Ya está. En la propiedad, tipo de origen de fila. Tipo de origen de fila. Acá está. ¿Qué le vas a colocar ahí? Lista valores. Ingresas y le colocas lista valores. Ya. Y en propiedad de origen de fila,
Acá está. Origen de fila. Vas a colocarle M punto y coma F. ¿Para qué es esto? Para que me salga M o F, ¿no? Una lista. ¿Recuerdan esas listas que creábamos en Excel? Algo parecido a eso. ¿Ya? De esa manera se crea las listas. ¿No? Miren acá. Cuadro de lista, lista de valores y origen de fila. Y ahí vamos colocando todos los datos de la lista, ¿no? Punto y coma y los demás datos, ¿no? Si pues fuesen más. ¿Ya? Guardar y probar, ingresar un registro. A ver, guardo, sí. Y ahora voy a abrir la tabla. Voy a ingresar paciente. ¿Ya? A ver, a mi persona. Mira, acá en sexo ahora me sale así una lista y ahí te escoges. Fecha de nacimiento, mira, ahí está la máscara. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto máscara de entrada? Mira, ahí está la máscara con sus guiones. ¿Ya? Y ahí uno puede ir colocando, ¿no? Su fecha de nacimiento, DNI, celular, y así. Siguiente persona, y así voy agregando lo demás. Ok, eso sería todo en cuanto a esta primera clase.